En esta presentación vamos a presentar la unidad 4, que se trata sobre sociedades mercantiles, la unidad 6, que se trata sobre la disolución y liquidación de sociedades mercantiles, y la unidad 6, que se trata sobre la fusión y la transformación de sociedades mercantiles. Hablaremos sobre sociedades mercantiles. Decimos que toda sociedad implica la reunión de individuos cuyo fin es realizar un interés común de la materia mercantil. No es una excepción y en este caso se busca además obtener una satisfacción de lucro. En este video se hablará sobre los requisitos legales que se deben cumplir para tener una sociedad mercantil, para su creación y su funcionamiento, como son la celebración de un contrato social y el registro de sus documentos. Hablaremos sobre el concepto. La empresa comercial es una unidad económica social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil. Decimos que de acuerdo con las exigencias del bien común. ¿Esto qué quiere decir? Es un organismo social que integran por elementos humanos y técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal son el bien de la empresa. Continuamos con su clasificación. Es importante decir que existen diferentes diferencias entre las empresas, pero las podemos llegar a clasificar. La primera clasificación es la clasificación doctrinal. Esto se basa, es una clasificación para su estudio y la cual se clasifica según por su actividad económica. Aquí en esta clasificación existen tres. El del sector primario, la cual se basa en empresas extractivas que obtienen la materia prima de la naturaleza. Por otra parte está el sector secundario, la cual se dedica a transformar esa materia para hacer bienes que sean útiles y puedan ser vendidos. Y por último, el sector terciario, en el cual existe solamente el servicio y el comercio. También está la clasificación por su forma jurídica. En esta se dividen en empresas individuales, en las cuales pertenecen a una sola persona y son llamadas de responsabilidad limitada. Por otra parte están las empresas colectivas o sociedades que están constituidas por varias personas y en conformidad con el artículo 1 de la Ley de Sociedades Mercantiles existen las siguientes: sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de sociedad anónima y sociedad cooperativa. También existe la clasificación por su ámbito de actuación. En este caso depende mucho del ámbito geográfico y actuación que se presente. Estas pueden ser empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. También existe una clasificación legal. Esa clasificación es a partir de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquí evocan la clasificación del artículo 1. En esta clasificación existen varias: la sociedad de nombre colectivo, la sociedad cooperativa, sociedad comandita simple, sociedad de comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Cualquiera de las sociedades que refiere la fracción 1 a la 5 de este artículo podrá constituirse como sociedades de capital variable. Las siguientes definiciones son las que se refieren a lo que mencioné anteriormente. La sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de las obligaciones sociales. La razón social se va a formar por el nombre de uno de los o más socios y si no, se le añadirá la palabra y compañía. Sociedad de comandita simple. Esta es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. También que están únicamente obligados al pago de sus aportaciones. La sociedad de responsabilidad limitada se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas
por títulos negociables a la orden o al aportador. La sociedad anónima. En esta existe bajo una denominación y se expone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La sociedad de comandita por acciones, en la que se compone de uno o varios socios comanditados y que únicamente están obligados al pago de sus acciones. En la sociedad cooperativa se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas y está integrada por personas físicas con base en intereses comunes. Esto con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas. También tenemos la constitución de las sociedades mercantiles. La sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de la voluntad de celebrar un pacto o un contrato de sociedad. Este contrato social es fácilmente modificable y admite la separación o adhesión de nuevas partes, también llamadas socios. Tiene diversos elementos, los cuales son la voluntad de las personas que lo celebran, que son los socios, el objetivo, que es la obligación de aportar dinero o bienes, la causa o motivo para asociarse, que es el fin que persigue, y también la forma, en la cual se debe plasmar una escritura pública elaborada por un notario público o un corredor público. El contenido de este contrato social se establece en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y es conocida como un acta constitutiva. Esta acta constitutiva debe contener los nombres, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. También tiene que obtener el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma de la sociedad, la manera de hacer la distribución de las utilidades y la pérdida de los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no haya sido designados anteriormente. Todos los requisitos a los que se refiere ese artículo y las demás reglas que se establezcan en esa escritura constituirán los estatutos de la misma. Dependiendo del tipo de sociedad mercantil, la ley respectiva regula y establece los requisitos específicos para cada socio y el monto del capital inicial y el tipo de responsabilidad, entre otros. Vamos a hablar también de personalidad jurídica. La personalidad jurídica es el atributo, la cualidad o el carácter esencial de las personas morales para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. En el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público del Comercio y también a aquellas que, sin haber cumplido ese requisito, se exterioricen como tales frente a terceros. Los sujetos mercantiles deben cumplir con su inscripción en el Registro Público de Comercio, siendo obligatorio para persona moral y optativo para persona física, para poder ser reconocida su personalidad jurídica y poder realizar los actos de comercio. El incumplimiento del mandato legal puede darse de forma anticipada y de lo anterior se derivan dos situaciones diferentes. La existencia de una sociedad de hecho y otra llamada irregular. Las sociedades mercantiles de hecho son las que existen por la simple manifestación de su voluntad de los integrantes, careciendo de forma, pues se han exteriorizado frente a terceros sin tener un documento escrito que avale su nacimiento. Sin embargo, la ley establece que no importa si consta o no de esta escritura, o si se encuentra inscrita o no en el Registro Público de Comercio, ya que esta sociedad tiene personalidad jurídica. También tenemos las sociedades irregulares, son aquellas que exteriorizándose como entidades societarias de carácter mercantil ante terceros, se encuentran sujetos a una situación jurídica especial por la falta de uno o más requisitos legales para su constitución. Se determina que el motivo de su irregularidad es eximirse del pago de impuestos
o no querer cumplir con trámites que les exija al gobierno de estar legalmente reconocida su constitución. Las sociedades de objeto ilícito son aquellas que tienen un objeto, fin o actividad considerada por la ley como algo ilegal o ilícito, por estar fuera de la ley y realizar actividades que pueden ser de materia o comisión de un delito. Y esas deben ser declaradas nulas, disolverse y ponerse en liquidación inmediatamente. La sociedad mercantil es una persona jurídica distinta de la de sus socios con los atributos de personalidad específicos de la persona moral. Las sociedades extranjeras son aquellas que se constituyen conforme a la ley de su propio país y tienen ahí su domicilio legal. Para ejercer los actos de comercio en México, deberán tener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y conforme al artículo 15 del Código de Comercio, se establece que las ciudades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio sujetándose a las prescripciones especiales que dicho código en el concerniente a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional y a la jurisdicción de los tribunales de la nación. El reconocimiento de esta personalidad jurídica determina una completa autonomía entre la sociedad y la persona de sus socios. Los estatutos. Los estatutos constituyen la forma suprema de la sociedad mercantil y sirven para regular su estructura, su organización y el funcionamiento de los órganos sociales y de los propios socios. En el caso de omitirlos, el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles determina los requisitos para constituirlos. La representación. Corresponde a los socios establecer en el contrato de sociedad, específicamente en sus estatutos sociales, el nombramiento de aquellas personas que llevarán la carga de la representación de la sociedad y la firma social. Continuamos con la unidad 5, que corresponde a la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. Una sociedad nace a partir de la voluntad de varios individuos que en conjunto tiene como fin común crear una persona moral viva, en desarrollo y con pleno funcionamiento y productiva. Desafortunadamente, toda sociedad tiene su fin, siendo motivos personales de cada asociado. En otros casos, los integrantes de una sociedad ven la necesidad de modificar su naturaleza para sobrevivir y para ello deben conjuntarse en otras sociedades hasta llegar el momento inevitable de extinguirse al cumplir con su fin, repartiendo todos sus bienes mediante su liquidación. La disolución de una sociedad puede ser parcial o total, sin afectar su personalidad jurídica, la cual se mantiene para efectos de su liquidación. La disolución parcial es cuando cada uno de los socios decide dejar de participar en la sociedad, rompiendo el vínculo que lo une a ella mediante el retiro, porque sea voluntad de todos los socios excluir a uno de ellos, o bien por causa de muerte del socio. La disolución total, en cambio, se da como paso previo a su extinción, destinándose toda actividad social a la liquidación de su patrimonio social. Las causas de la disolución se clasifican en dos: causas generales, que las encontramos en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y son las siguientes: por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que la ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Las causas particulares son aplicables exclusivamente a la sociedad en nombre colectivo, comandita simple y por acciones, siendo reguladas por el artículo 230 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que la sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. La liquidación consiste en percibir los créditos de la compañía y en extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo. Busca, pues, la extinción completa de la sociedad mercantil.
El procedimiento por el que se da fin a la sociedad mercantil consta de 3 etapas. La primera es la realización de una disolución, la segunda es la liquidación y la tercera es la división del patrimonio social. Este procedimiento culmina con su extinción como ente jurídico, previa a la liquidación que de la misma se realice. Ante tal situación, la sociedad mantiene su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación. Una vez realizada, se cancela la inscripción del contrato social. La siguiente unidad es la 6 sobre la fusión y transformación de las sociedades mercantiles. En esta unidad se verificarán 3 situaciones jurídicas de la evaluación jurídica de una sociedad mercantil. Dice que la fusión, la incisión y la transformación. Dice que en la primera se observará la unión de 2 o más empresas, en la segunda la división de una empresa en varias y en la tercera su modificación interna. Bueno, hablaremos acerca primero de la fusión. La fusión es un procedimiento por el cual 2 o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola. Y ya sea que una esté previamente constituida o se forme una nueva. Existen ciertos antecedentes de la fusión, principalmente existen tres movimientos. El primer movimiento ocurre en Estados Unidos en la primera década del siglo pasado, en el cual diversas empresas horizontales se unieron para formar una sola para dominar el mercado. El segundo movimiento ocurrió en Europa en la década de los 50, en la cual diversas empresas que se fusionan de forma vertical con su principal objetivo de agruparse de la materia prima. El tercer movimiento ocurrió en la década del neoliberalismo, cuando se hizo inoperable la diversificación de las empresas y florecieron las empresas que ofrecían varios bienes o servicios. Existen supuestos de la fusión. Estos se basan en 2 supuestos. La integración, que son 2 o más ciudades mercantiles que integren un capital social en una nueva. Y la de incorporación, en la que una o más sociedades se fusionen en otra que sea de creación anterior a la fusión. Por absorción. La fusión puede ser por absorción cuando una empresa se une a otra que ya existe y después desaparece transmitiendo todo su patrimonio a la incorporada. También está la de creación, cuando 2 o más sociedades se han unido y desaparecen para conformar una nueva mediante la aportación de sus patrimonios. Y está la clasificación de las fusiones. Las fusiones se pueden clasificar según el punto de vista del mercado. Aquí en la clasificación están las horizontales, las verticales y las de conglomerados. Las horizontales son las que se dan entre 2 o más empresas del mismo giro en una jerarquía del mismo nivel. Las verticales son las que se dan en empresas del mismo giro, pero de diferente nivel jerárquico. Y la de conglomerados se da entre sociedades mercantiles que no tienen una relación directa entre sí. También se clasifica según su forma de asociarse. Esta se da por integración, como lo hemos mencionado, por la fusión de crear una nueva sociedad y cancelando el registro de las anteriores. La de incorporación o la de absorción, que es cuando se crea un nuevo ente, es en la que no se crea un nuevo ente, sino que se forma uno a partir del otro. Y está la clasificación según las causas de su fusión. Esta clasificación se da según el orden económico en cuanto se intenta suprimir la concurrencia. También las técnicas, que se da por complementar las actividades de ciertas empresas. Las financieras, que dependen de la entidad de capitales e intereses. Y por último están las legales, que es el resultado de una fusión efectiva por disposición de la ley. También hay efectos de la fusión. Estos efectos surtirán
después de 3 meses después de la inscripción en el Registro Público de Comercio, pero hay ciertas excepciones. Una de ellas son el pacto del pago de todas las deudas de las sociedades que pretenden fusionarse. También si se constituye el depósito de su importe en una institución de crédito o constare el consentimiento de todos los acreedores. Si se da cualquiera de las excepciones, la fusión comenzará a surtir sus efectos al momento de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Escisión. Señala que la escisión de las sociedades se da cuando una empresa decide extinguirse y divide su totalidad de su activo y capital social en dos o más partes, que serán aportados en el bloque de otras sociedades de nueva creación, o bien cuando, sin extinguirse, aporta una parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación. Se divide en dos tipos de escisión. La primera, que es parcial. La sociedad escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o más sociedades escindidas sin que se extinga. La segunda, que es total. La sociedad escindente transmite la totalidad de sus activos, pasivos y capital a dos o más escindidas extinguiéndose. En excludente dice que en la sociedad que aporta una parte o totalidad de su capital social, pasivos y activos a otra sociedad de nueva creación residente en el país. Para las escindidas son las sociedades de nueva creación que reciben una parte de totalidad de capital social, activos, pasivos en el bloque de otra sociedad. Para transformación, la transformación es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otra de las reconocidas por legislación, conservando su personalidad jurídica inicial. Para la personalidad jurídica se dice que es el hecho que él conserve su personalidad significa que no hay extinción de una persona y creación de otra. En cambio, al hablar de capital fijo o capital variable, se hace referencia a la modalidad que adopta el capital social y la forma de sociedad.